Es el tintero quien dice verdades como puños. Es la pluma cortada en su justa medida quien me otorga la razón sobre la sinrazón. Y entre los avíos de escritura, que justamente pidiera don Alonso de Quijano en sus andaduras quijotescas, se encuentran esparcidos desengaños y recuerdos, ideas e ideales confundidos entre capas de cal, de esa espesa dolomía que de costumbre sirve para tapar nuestras vergüenzas. Pero como los poetas ponemos las flores donde nos da la gana, ¿verdad, querido amigo del hebreo Sabbat, del descanso, del antes del Dominicus Dies, del que acompañamos con suculentas conversaciones y mejores caldos? Pues con la libertad del sol, y sin pedirle permiso a nadie, mi pluma vuela sobre las cuartillas de la libertad, que esas, bueno, esas jamás te pedirán ni cuentas ni permisos. Y expreso lo que deberían gritar, o lo que debería gritar desde los postigos de mi casa, que ya será el viento de levante quien se encargue de traspasar puertas y balcones, San Juanes y cancelas, que recorra patios de vecinos, de aquellos de pestiños y anisados, que suba entre enredaderas de palma y baje por oxidados canalones, que no me importa, porque esas diatribas viajan con la libertad del sol y salen del propio arma explícitamente consentidas para el que quiera desgranar contenidos. Que no se hizo la miel para la boca del burro, decía aquel viejo dicho, y después de mucho meditar, llego a la conclusión que no hubo dulce que relamiera jumento, pese a que el amigo Sancho demostrase cordial afecto a su inseparable pollino. Pues claro es que entre aventura y desventura el queso y el vino lo catara solo él para satisfacción de su propio apetito. Y digo esto porque en muchas estanterías, en nuestros hogares de decoración, existen aquellos ejemplares que marcaron nuestra existencia, Platón y sus diálogos, algo de Charles Darwin y sus orígenes de las especies, porque seguramente entre el polvo de los siglos siga impasible Friedrich Nietzsche, volviendo del rever a teólogos, filósofos, antropólogos, políticos, psicólogos, historiadores y poetas. Sí, poetas, esos de los que ponen las flores donde les da la gana. Así que escriba quien quiera escribir, y que lea quien quiera saber, que componga quien quiera componer y que oiga, bueno, que oiga quien quiera oír, que de todo debe existir en la viña del Señor, ¿verdad? Y mientras haya gente que quiera saber, que quiera oír, yo, particularmente dejaré entrar en mi castillo a mi musa más inspiradora, la soledad, guerrera defensora desde mi atalaya, soledad, bendita soledad de esa que es solo para inteligentes y valientes y no para cobardes, pues estos se ocultan tras ella para no afrontar los vaivenes de la vida. Así que no le tengas miedo a esta, pues, y acuérdate de la mítica frase del político y escritor cubano don José Martí. Dicen que triste cosa es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga es señal de que no tiene ni talento que le haga sombra, ni bienes que se le codicien, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que se murmure, ni ninguna cosa buena que se le envidie. Buenas noches a todos y bienvenidos a Café de Levante. Mi nombre y quien os habla, como siempre, Rafael Montaño García. Hoy nuevamente un Café de Levante, como alguno de los anteriores, cargado de literatura, cargado de historia, cargado de efemérides, de trabajos terminados y otros que todavía están en el tintero, esperando dar vida a nuevas historias. Y para que todas esas historias sean complementadas en este programa, explicadas, y bueno, se nos cuente todos esos trabajos, está con nosotros el periodista y escritor sanluqueño José Carlos García Rodríguez. José Carlos, gracias y bienvenidos a Café de Levante. Gracias a ti, encantado de estar en tu casa, en tu café. Bueno, José Carlos, sé que ha sido un verano complicado, te hemos seguido, te hemos leído, y ha sido un verano de trabajo, de esfuerzo, de publicaciones. Cuéntanos un poco cómo ha surgido este verano que se nos acaba de ir. Pues el verano le pasó sin hacer prácticamente nada, ¿no? Estado de vacaciones. Lo que sí hacía en el mes de abril presentamos el libro Montpensier, ¿no? Presentamos en Sanlúcar, como era obligado, en el Palacio de Orleans Morón, la residencia de Montpensier durante el verano.
con la presencia de Beatriz de Orleans-Borbón. Luego lo presentamos en Jerez, y lo presentamos en Sevilla y en Madrid, ¿no? Y a partir de entonces, pues creo que me he tomado unas vacaciones bastante largas. He hecho algunos artículos porque tengo que atender una serie de revistas todos los meses, pero aparte de eso prácticamente no he hecho nada más. José Carlos, ¿cómo fueron esos comienzos literarios? Bueno, no sabes si conoces que yo soy enólogo, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con la literatura ni demás, ¿no? Pero yo empecé a escribir estando trabajando en Casa Lazo, donde yo era director, en el Condado de Huelva, donde yo era director técnico de la empresa. Era una empresa que teníamos 200 hectáreas de viñedo, tenemos destilerías y demás, ¿no? Entonces, por primera vez a mí me propusieron ser el corresponsal de la Semana Vitivinícola en el Condado de Huelva. Y ahí empecé yo un poquito a escribir y me encantaba eso de ver al principio, ver mi firma en una revista de nivel nacional, aunque fuese muy técnica, ¿no? A partir de entonces empecé a escribir, luego empecé a escribir en el ABC, ¿no? En el ABC de Sevilla, curiosamente en un periódico importante, ¿no? Y a partir de ahí pues ya he estado escribiendo y hasta ahora, ¿no? Ascendiendo por el año, es cierto. José Carlos, acabas de publicar, me dices en el mes de abril, el trabajo Montpensier, biografía de una obsesión. ¿Qué guarda exactamente ese título, José Carlos? Bueno, es la obsesión Montpensier, creo que desde que nació, ¿no? el Luis Felipe de Francia, su padre, el rey de Francia, creo que a cada hijo le tenía destinado un reino, ¿no? Y a su hijo Montpensier, el menor y además el más querido, le tenía destinado el trono de España. Nada más y nada menos, ¿no? Y el libro pues un poco recopila la obsesión tanto del padre como de Montpensier de algún día ceñir la corona española. La obsesión de don Montpensier durante toda su vida. ¿Cómo se origina este proyecto? Bueno, anteriormente yo había escrito El Infante Maldito, que El Infante Maldito es la biografía de Luis Fernando de Orleans-Borbón, el hermano de don Alfonso de Orleans-Borbón, el infante que todos conocemos, que hemos conocido en Sanlúcar, que era nieto de Montpensier. Y claro, al tratar la vida de Luis Fernando, pues había naturalmente unas ciertas relaciones con Montpensier. De hecho, Luis Fernando fue heredero de un dinero que Montpensier había dejado para él, ¿no? Entonces la figura de Montpensier a mí siempre me había interesado. En España no había prácticamente nada, había una biografía que había escrito Barbadillo, pero trataba más del mundo político que rodeaba la vida de Montpensier, y luego una biografía un poco más reciente de Carlos Ros, que era el duque de Montpensier, la ambición de reinar, ¿no? Pero una obra muy sevillana. Carlos Ros vivía en Sevilla, era para vender en Sevilla, ¿no? Yo quería ampliar un poquito el horizonte de la vida de Montpensier, que es amplísimo. A tu parecer, y después de hacer todo el estudio y de recabar toda la información para hacer este trabajo, me imagino que te quedarás con una visión más clara de quién verdaderamente era el duque de Montpensier. Sí. A tu valoración personal, ¿cómo encasillas a este personaje? Bueno, Montpensier siempre ha sido un tío, un político, ¿no? Siempre desprestigiado, ¿no? por la historiografía española desde el siglo XIX hasta actualmente, ¿no? Y yo tenía idea de que Montpensier, aparte de ser un señor que quiso acabar con el reinado de su cuñado, con Isabel II, aparte de haber tenido el duelo con su primo el infante don Enrique de Borbón, y aparte de ciertas cosas feas, algo bueno tiene que tener este hombre, ¿no? Porque este hombre se había educado en la sociedad burguesa de Francia francesa, ¿no? Y era una mentalidad totalmente distinta a la burguesía española, ¿no? Y empecé a indagar, ¿no? en el Archivo Histórico Nacional, en el archivo del Palacio Real de Madrid, la Hemeroteca Nacional, para ver los periódicos de la época y demás, y muchos documentos, ¿no? Y me sale un Montpensier totalmente distinto a lo que la historiografía, que siempre lo ha tratado muy mal, ¿no? Algo totalmente distinto. Incluso hace unos meses, con motivo del segundo centenario del nacimiento de Prim, pusieron una serie en televisión, ¿no? Y ponían a Montpensier como si fuera un tonto. De hecho, fue el actor que hacía de Montpensier, era un tal Habibi, ¿no? Que era un actor cómico, ¿no? Y creo que todavía se ha insistido en sacar a relucir las facetas feas, ¿no? Las facetas negativas de Montpensier, cuando de hecho yo creo que tiene muchos valores, ¿no? Además, incluso yo creo que fue un hombre adelantado a su tiempo. Haces inciso en tu trabajo, en tu libro, sobre que era un hombre adelantado a su tiempo. Sí. Ellos se instauran aquí en Sanlúcar a mediados del siglo XIX, en 1846-48. Bueno, ellos salen de Francia cuando cae su padre Luis Felipe con la revolución de 1848, ¿no? Y entonces se exilian en Inglaterra.
Entonces en Inglaterra, debido a un problema que ha habido con los matrimonios, un problema que se llama históricamente el de los matrimonios españoles, que fue la boda de Montpensier con Luisa Fernanda, en contra del parecer de Inglaterra. Al estar en Inglaterra le dicen que no puede estar en Inglaterra, entonces lo echan de Inglaterra y el único sitio donde pueden ir es España, ¿no? Y creo que desde Madrid le dicen entonces, que tiene que venir a Sevilla. En España manda, está en el poder Narváez, está Luisa Fernanda, la mujer de Montpensier, está encinta. Isabel II está casado con el primo, ya sabemos cómo es el primo, un tipo afeminado y demás, ¿no? De momento no va a tener descendencia, entonces piensan que puede ser un hijo de Montpensier, puede ser rey de España, ¿no? Y entonces lo apartan de la corte para que no intrigue y le proponen ir a Sevilla. Van a Sevilla, en Sevilla hace muchísimo calor, no les gustaba mucho, ¿no? Entonces a él le gustaba mucho la arquitectura y los modos de vivir islámicos, ¿no? Y entonces hacen un viaje a Granada y quieren comprar el Palacio de Carlos V de Granada, al lado de la Alhambra, pero como eso pertenecía al patrimonio real y no se puede vender, ¿no? Y entonces definitivamente vuelven a Sevilla y compran en Sevilla San Telmo, en el año 1849, veranean un par de veranos en Sanlúcar, en el Picacho, les gusta Sanlúcar y entonces a su hombre, ¿cómo se llama? El Esquivel y Vélez, que era el alcalde, Rafael, ¿no? Rafael Esquivel y Vélez, que era el alcalde de Sanlúcar, no sé, trata con él y demás, ¿no? Y lo hace su hombre en Sanlúcar y le propone que busque una serie de fincas para levantar un palacio para el verano, ¿no? Y el palacio se inaugura en 1854 y a partir de ese año pues están en Sanlúcar todos los veranos. ¿Cuál es la Sanlúcar que se encuentra el duque de Montpensier en aquella época? Totalmente deprimida, ¿no? La Sanlúcar del siglo XIX, creo que la situación social es lamentable, ¿no? Entonces la llegada de Montpensier, un señor que incluso compra fincas, conocemos las de Finca Torrebreva y demás, ¿no? Son unas fincas que pertenecían al duque de Osuna. Sí, las compra Montpensier y Montpensier lo que trae a Sanlúcar es trabajo, ¿no? De hecho hay 50 personas que trabajan directamente en el Palacio de Sanlúcar, luego en el Botánico y luego los trabajadores de temporada que tienen que trabajar en sus fincas, ¿no? Fundamentalmente tiene viñas, ¿no? En uno de los artículos que has publicado en la revista de historia Clio, que hablas precisamente de... Sí, hablamos del libro, ¿no? Imagino que será lo que encontramos en el artículo... Clio me pidió el artículo después de hacer ellos una referencia al libro hace un par de meses, ¿no? Les gustó por lo visto el libro y entonces me pidieron un artículo además bastante extenso sobre el libro. Hay algo muy interesante en este artículo, que es como cuando ellos se acomodan en el Palacio de San Telmo en Sevilla y hace esa competencia directa con el Palacio de Madrid, porque es que toda la cultura, todo el movimiento cultural, literato, pictórico del momento recaen en su palacio, vienen a visitarlo y ahí existe esa verdad, esa polémica o esa... Sí, bueno, la corte de Madrid es la corte más triste de toda Europa, ¿no? Es una corte de rezos y de tristezas. Y entonces él enseguida tiene la idea de que trae de Francia y es una corte totalmente abierta a la literatura, al arte, incluso a la fotografía, ¿no? Le interesa la fotografía, entonces empezó la fotografía en España, ¿no? En el sur de España, y él atendía a todos los fotógrafos importantes. Clifford vino, estuvo aquí en su palacio, ¿cómo se llama el que hizo la fotografía de Sanlúcar? Lauren hizo una serie de fotografías de la familia y del palacio, ¿no? Y a todos los atendía, a todo el que traía algo nuevo lo atendía, ¿no? De hecho venía todos los años los mayores fabricantes de material para agricultura, ¿no? Él tenía los adelantos técnicos más importantes los tenía el Montpensier en todas sus fincas. Y es muy significativo también su carácter liberal, ¿verdad? Sí, es liberal, claro. Venía de esa Francia... Pues su padre, ¿no? A su padre lo aupa en 1830, lo aupa la revolución al trono de Francia, ¿no? Y en vez de ser rey de Francia, se autotitula el padre Luis Felipe rey de los franceses, ¿no? Como siendo un ciudadano más de Francia. Entonces él bebe, ¿no? Ese liberalismo con su familia, claro. Haces también hincapié en esa revolución industrial que parece que empieza a florecer en la Sevilla de los años 50 del siglo XIX, gracias a la mano del señor duque de Montpensier, pero aquí en Sanlúcar, ¿crees verdaderamente, José Carlos, que existe aunque sea un atisbo de esa revolución industrial? Me refiero a una revolución agrícola, más industrial pero aplicada a la agricultura, ¿no? Sí. Entonces, la agricultura mecanizada. En Sanlúcar, sí, en Sanlúcar por primera vez se utilizaron motores para maquinaria agrícola, ¿no? Sí, todos los adelantos. Sí. Yo me refiero a que él introdujo en el Valle del Guadalquivir la revolución industrial, pero aplicada a la agricultura, ¿no?
porque desde que Montpensier explota fincas en Andalucía, el rendimiento sube porque se aplican unas normas y una mecánica muy avanzada, ¿no? Bueno, y la presentación del trabajo se hizo en Sanlúcar, te acompañó el historiador sanluqueño José María Hermoso, un amigo Chema. Mi amigo Chema, al que le mandamos un saludo, y imagino que fue una experiencia bonita, satisfecho, bueno, José Carlos. Bueno, cuando terminó José María Hermoso Rivero, terminó su presentación, lo primero que me dijo a mí, doña Beatriz de Orleán Borbón, dice que suerte y que tino has tenido al coger a este presentador, ¿no? Es totalmente distinto a los que yo he visto anteriormente. Fue una cosa agradabilísima, además, aparte muy bien escrito lo que dije, con mucho tino, ¿no? Muy agradable de escuchar, ¿no? Esta nueva generación de hecho, lo presentamos también en Jerez y lo presentamos en Sevilla, ¿no? Sí, tengo constancia de esa presentación en Jerez y en Sevilla. ¿Cómo ha ido la evolución del libro, José Carlos? El libro se ha vendido muchísimo. Pero muchísimo. Además, doy fe de eso y constancia porque acabo de abrir un sobre con lo último que te ha llegado, ¿verdad? El libro creo que van por 11.000 ejemplares de venta, ¿no? Que son muchísimos. El libro estuvo en el mes de junio, en España, sabes tú la cantidad de libros que se editan todos los años, ¿no? 100.000 o por ahí, ¿no? Sí. Porque el mes de junio era el número 60 en ventas, ¿no? De no ficción era el número 60 de venta en toda España, que es un puesto, vamos, elevadísimo, ¿no? ¿Piensas que el señor Duque de Montpensier pudo perder toda, bueno, además hace hincapié en ese artículo, pero ya es a pregunta más a título personal, que verdaderamente perdió esa concesión que podía tener al trono cuando mató a... Claro, sí, porque... En ese duelo, era Enrique, ¿no? Enrique de Borbón, era hermano de su mujer, ¿no? No, era el cuñado de la mujer, era hermano de Francisco, el esposo de Isabel II, era el cuñado de la reina, primo de él y cuñado de su mujer, ¿no? Claro, sí, había muchos diputados que a él lo seguían, ¿no? Pero que un miembro de la familia real mate a otro miembro de la familia real, eso le corta el paso, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero de hecho 27 diputados votaron por él, ¿no? Teníamos una serie de personas que eran en la Secretaría de Desaliento, eran montpensieristas hasta la muerte, ¿no? Pero sí perdió, naturalmente, que perdió, claro. Imagino también que este trabajo, que abarca toda su historia política, daría para una segunda parte. ¿Se nos quedan cosas en el tintero? Montpensier tiene 400 páginas y yo creo que un libro de Montpensier puede tener 5.000 o 6.000 páginas, ¿no? Yo no sé, es que cada uno de los capítulos es un libro completo, ¿no? Un libro, ¿verdad? El asunto de los matrimonios españoles, el asunto incluso del duelo con su primo, ¿no? Que está en el archivo de Segovia, militar de Segovia, hay un montón de legados que solamente referidos al duelo. Luego toda la conspiración de la Revolución del 68, eso es otro libro, ¿no? Hay un tema... Todo el asunto de la boda de María de las Mercedes con Alfonso XII, ¿no? Que él fue... Bueno, es que eso estaba totalmente en contra de Cánovas del Castillo, que era presidente del gobierno, estaba totalmente en contra que se casara con la hija de Antonio Montpensier, ¿no? Que a España le interesaba abrirse a otros países y que buscase una novia en otra corte, ¿no? Claro. Isabel II, claro, totalmente en contra, porque era el enemigo número uno de Isabel II, había sido Montpensier, también estaba en contra de él, ¿no? Y sin embargo, él iba vendiendo por todas las cortes europeas, él tenía entrada en todas las cortes europeas, iba vendiendo que ya estaba apalabrado, en cierta forma, el matrimonio de su hija María de las Mercedes con Alfonso XII, para que no metiesen a ninguna princesa para que se casara el rey con una princesa fuera de aparte de la historia de la literatura, José Carlos, también te une, nos lo ha comentado al comienzo, esa pasión al vino, ¿no? A la enología, porque eres enólogo. Sí, nos lo has comentado y es simpático porque, bueno, estudias enología, ¿no? En la Escuela Nacional de la Vid, ¿no? Que ya desaparecía, ¿no? Había una serie de escuelas en la Casa de Campo, entre ellas la Escuela Superior de Hostelería, era otra escuela del mismo tono, donde se han formado todos los grandes restauradores que hay actualmente en España, que tienen ahora 60 o 70 años. Estaba la Escuela de Lácteos, estaba la Escuela de la Vid. ¿Te sigue fascinando el mundo de la vitivinicultura? Bueno, cada día más, ¿no? ¿Sí? Sobre todo ahora que los vinos son tan buenos, sobre todo me refiero a los vinos tintos, ¿eh? Sí. Los vinos tintos de Ribera del... Bueno, es que vinos tintos buenos en todos sitios, ¿no? En Ribera del Guadiana, que eran en Badajoz y por ahí, ¿no? Que eran unos vinos malísimos, que siempre eran vinos para quemar, para hacer alcohol, luego para hacer destilados y demás. Ahora hacen unos vinos buenísimos, ¿eh? En todos lados encuentras vinos buenos. No sé si estarás conmigo. ¿Piensas que estamos viviendo quizás un despunte de los vinos viejos
en los vinos del Marco de Jerez, los vinos viejos de Jerez, de Sanlúcar? Parece que hay un nuevo... Yo he estado viendo muchos restaurantes porque yo tenía una sección que se llamaba Club Absolut Gourmet en Farus España, de una serie de revistas que eran Absolut Marbella, eran revistas de altísimo standing, Absolut Madrid y Absolut Málaga, ¿no? Y entonces pues casi toda la semana íbamos a ver un restaurante bueno de toda España. Y lo curioso es que sí, en un restaurante bueno al entrar te ofrecen una copa de un amontillado Bors y demás, ¿no? Que te la cobran después, ¿no? Pero es lo que te ofrecen, ¿eh? Te le apetece. Yo creo que sí, los grandes vinos del Marco de Jerez tienen muchísimo prestigio, ¿no? Sí, hubo una época que parece que... Y cuando el prestigio es tan grande, una gente que quiere darse postín ante otras personas de cierto postín, creo que sí hace uso de estos vinos en momentos muy determinados, ¿no? Yo creo que tiene su salida, pero es una salida muy corta, ¿no? Yo creo que los vinos del Marco de Jerez tienen que buscar otro canal, otro horizonte, no lo sé, ¿no? Pues los vinos parece que han pasado de moda, estos vinos, ¿no? ¿Sí? Digo para el consumo normal, sí, ¿no? Pero en cambio yo estoy viendo que hay un cierto turismo enológico que está visitando las grandes bodegas buscando exactamente eso, ¿no? Los vinos viejos. El turismo enológico hay en toda España, ¿no? Bueno, y en todo el mundo, ¿no? Lo que sí es cierto es que González Villa es la primera bodega de Europa por visitantes en el turismo enológico europeo. Viene la gente, es que es muy interesante ver cómo se elabora el vino de Jerez, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a lo de otros sitios. Yo lo comparo un poquito con el Tokaj, ¿no? El vino este de Hungría, ¿no? Que tiene también una forma de elaboración un poco complicada. Y lo comparo también con el champán, ¿no? Son vinos de Jerez, el Tokaj y el champán son tres vinos totalmente distintos en su forma de elaborar que el resto de tipos, ¿no? Claro. Formaste parte en el 2008 del primer Congreso Internacional de Enoturismo. Sí, en la comisión técnica. ¿Cómo fue esa experiencia, José Carlos? Bueno, cuando formas parte de un comité, lo que hacéis mucho es estar en la mesa presentando a los ponentes y demás, ¿no? Lo que sí es cierto es que el único artículo que salió en la prensa fue el mío, ¿no? El que me pidieron un artículo para poner en la prensa de la provincia, José Carlos García Rodríguez, y miembro del comité técnico, del comité científico. Y sobre el mundo de la vitivinicultura, ¿qué trabajo literario podíamos encontrar? En Anaya, Algaida Anaya, me publicó en el año 1990 un libro que se llama Vinos Andaluces. Y de cierto éxito. Entonces me empezó ya un poquito el interés por los libros de gastronomía y de vinos, ¿no? Y ese libro se vendió muchísimo. Lo que pasa es que está totalmente desfasado, ¿no? El cambio que ha dado en 25 años el ambiente del vino en Andalucía es totalmente distinto, ¿no? Tenemos incluso vinos tintos en la zona del Marco de Jerez, y eso era impensable hace poco. Marco, ¿no? Tiene viñedos de cada producción. En la zona de Arcos hay unos vinos tintos también muy buenos. Cabernet Sauvignon, ¿no? Que están produciendo allí son magníficos. Bueno, de hecho yo creo que en Salud también hubo vinos tintos antes de la filosera, yo creo, ¿eh? Sí, tuvo vinos tintos, correcto. Y en el mundo de la falsificación tan famosa en ese siglo XIX, por parte y parte, siempre digo por parte y parte, había bodegas en Sanlúcar que se atrevían a vender champán. Sí, hay algunas piezas interesantes de la bodega de Catalá y Hermanos, creo que se llamaba, López Catalá. Tenía su famosa marca que eran los vinos del Betis, y entre ellos producían tintos del Betis y producían champán, estilo francés. Pues no lo sé yo. Lo que sí sabía es lo del Carlón, ¿no? Sí, el vino Carlón, ¿no? El vino saluqueño. Y luego resulta que Benicarló, y por la fonética, lo hicieron suyo. Entonces vendían Carlón los de Benicarló. Nos lo quitaron como nos quitan todas las cosas, ¿sabes? Bueno, a relación de eso, te hago una pregunta también más personal. ¿Cómo ves a nivel culturalmente Sanlúcar de Barrameda en este 2015? Yo estoy un poquito apartado, ¿no? Yo creo que lo que yo intuyo, ¿no? sin estar muy metido en la cosa de la cultura de aquí de Sanlúcar, yo creo que el nivel no está acorde con una ciudad de cerca de 70.000 habitantes, ¿no? Totalmente, no sé, es demasiado pueblerino toda la programación cultural que se hace, ¿no? Aquí faltan grandes exposiciones, faltan grandes cosas, ¿no? Es que es curioso que tenemos un pintor en Sanlúcar, que es Francisco Pacheco, y es imposible traer aquí una exposición de Francisco Pacheco, ¿no? Posiblemente porque no se gestiona, yo no lo sé, ¿no? Pero... De Francisco Pacheco, que también escribiste un trabajo, ¿era una biografía? Bueno, más bien a lo que él hacía más que... Era biografía, claro, había unos apuntes biográficos, pero no sé, he estudiado un poquito la faceta de poeta,
de estudioso de la técnica de la pintura. El arte de la pintura fue un libro que escribió él, y pintor, claro, y pintor luego con su relación con Velázquez, ¿no? Que fue su suegro, como sabes, fue su suegro. Además estuvo en Sevilla, ¿no? Estuvo ubicado en Sanlúcar, después estuvo en Sevilla. Bueno, en Sanlúcar estuvo poquísimo, ¿no? Él se fue a Sevilla con un canónico de la catedral, que era tío suyo, se llama también, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces lo introdujo en el ambiente pictórico e intelectual, ¿no? Porque en Sanlúcar había en Sevilla había una especie de ateneo de intelectuales, de pintores, de artistas y demás, y él llegó a ser el presidente. No me acuerdo cómo se llamaba aquello. Me cojo un poquito ya lejos cuando me dediqué a escribir esto sobre Pacheco. Bueno, esas obras literarias que hemos estado hablando sobre, por ejemplo, la gastronomía, sobre la vitivinicultura, en este caso sobre el artista Francisco Pacheco, ¿es posible encontrar esos libros actualmente, José Carlos? De Pacheco no, el Pacheco está en la biblioteca, pero vamos, de comprar no, están... imposible, ¿no? Es que es imposible encontrar también El infante maldito, porque sí, se agotó y bueno, se acabó, ¿no? Y lo he encontrado en Iberlibro, está a 140 euros. Bueno, no sé. Bueno, nosotros vamos a pasar ahora unos minutitos a publicidad y después vamos a volver y vamos a seguir analizando otros trabajos literarios como Art de Barcelona o El infante maldito, que también tuvo una importante repercusión. Volvemos en nada, Café de Levante. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos con José Carlos García, que nos está explicando toda su historia literaria, todas sus vivencias, ¿no?, en el mundo, ya no solo de la cultura sanluqueña, sino de la cultura incluso nacional, ¿no? Vamos a tocar algunos de otros de sus libros, ¿no?, que también, bueno, que también tuvieron una importancia y que siguen teniendo una importancia en nuestra vasta bibliografía. Pero antes hay un tema muy interesante, José Carlos, que es el tema, estuvimos hablándolo hace algún tiempo, de la bandera de Sanlúcar de Barrameda. Eres el creador de la bandera de Sanlúcar, que propiamente que todos conocemos y que todos... Soy el creador de la bandera de Sanlúcar, aunque en la página web del ayuntamiento ponga que fue una creación del pueblo de Sanlúcar, pues no, la bandera la creé yo, ¿no? Yo en mi casa con unos colorcitos y demás, ¿no? Sí es cierto que creo que fue alrededor del año 92, en La Victoria, en el Centro Cultural La Victoria, se hizo una exposición con diferentes diseños de banderas, para ver si alguno coincidía con el gusto de los sanluqueños para hacer la bandera de Sanlúcar, y no coincidió ninguno, ¿no? Eso se dejó pasar, y en el año 1998, el alcalde Agustín Cuevas, a través de ASEA, contactaron conmigo a ver si yo sabía hacer la bandera de Sanlúcar, si podía hacer un diseño de la bandera de Sanlúcar. Yo no tengo ni puñetera idea de vesirología, ¿no?, que son las técnicas aplicadas a la elaboración de bandera. Sin embargo, basándote en diferentes colores y demás, ¿no?, que tuviesen algo que ver con la historia de Sanlúcar, pues te sale una bandera, ¿no? Lo importante es que los colores concuerden unos con otros, que no te salga un churro, ¿no? O sea, que no desentone un color que compagine bien, ¿no? Y no sé, compaginar de una forma perfecta el carmesí del pendón de Sanlúcar, que es la parte superior de la bandera. Yo tenía un escrito de Barbadillo, además escrito a mano por él, y me dije, ¿dónde ponía, no? En la bandera si se hace algún día la bandera de Sanlúcar, tiene que contener colores muy representativos de la ciudad, ¿no?, como es el color de la manzanilla. Entonces yo utilicé el color amarillo de la manzanilla, y luego unas bandas en ondas, una ancha que representa el mar, ¿no?, el Atlántico, y otra banda más estrecha que es el Guadalquivir, ¿no? Eso se presentó al pleno del ayuntamiento y por unanimidad el pleno lo aprobó. Se pasó a la Academia de la Historia, Bellas Artes y demás de Córdoba, que es la que en Andalucía se dedica a aprobar las elaboraciones vesirológicas, las banderas, ¿no?, y pasó sin ningún tipo de problema, ¿no? Y se aprobó en 1999 y así fue el 13 de marzo se hizo en el Ayuntamiento de Sanlúcar. Desde entonces no recibió ni siquiera una carta del Ayuntamiento agradeciéndome el haber hecho la bandera de Sanlúcar, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no?
que la bandera la he hecho yo, ¿no? Antonio Romero Draus es una de las pocas personas que han puesto mi nombre en la web de Sanlúcar. Ha sido elaborada por José Carlos García Rodríguez. Yo debo de reconocer que yo no sabía que la bandera la habías elaborado tú. Me parece bueno, es un tema recurrente porque no la bandera y la memoria, ¿no? Porque tiene que llevar una memoria, evidentemente, que es lo que para pasar a la academia, ¿no? El pendón, la manzanilla, el color. Bueno, siguiendo con tu obra literaria, José Carlos, también yo voy a hacerte una pregunta. Haces un trabajo muy interesante que se llama Turina y Sanlúcar de Barrameda. Dime qué tiene la Sanlúcar romántica del XIX, de finales del XIX, de comienzos de los años del siglo XX, para atraer a todos esos pintores, poetas y literatos sevillanos que vienen aquí. Y actualmente, ¿no? Y actualmente, sí, pero bueno... Carmen Lafón, o sea, ha hecho una exposición hace pocos días creo que en Madrid, me parece, ¿no? Son 19 cuadros, además grandísimos, sobre vista del coto solamente, ¿no? Sí, o sea, Carmen Lafón es otra de las personas que captan esta cosa de cierta forma mágica, ¿no? Tenemos ahí una naturaleza muy atractiva, y Sanlúcar, la desembocadura del Guadalquivir, y Sanlúcar, luego la arquitectura de Sanlúcar es preciosa, ¿no? El urbanismo de Sanlúcar, quizás un poco descuidado actualmente, pero cuando estaba mucho más natural, como fue en el siglo pasado, ¿no? Yo creo que era muy atractivo, ¿no? Y la temperatura que también, aunque hace calor, pero la diferencia con Sevilla y con Jerez es importante. Bueno, y además tiene Sanlúcar tiene una cosa de nobleza, de aristocracia y demás, de personas sanluqueños, ¿no? De aristócratas que traen a otra gente, y eso le da un ambiente muy bonito a la ciudad, ¿no? Sí, el estilo sanluqueño tendría que tener, porque tocas la música, evidentemente hay una relación entre Sanlúcar de Barrameda y la música que queda perfectamente reflejado. Sí, de la misma época de Turina aquí en Sanlúcar fue García Rodríguez, el pintor Manuel García y Rodríguez, que curiosamente hijo adoptivo de Sanlúcar y no tiene calle. Es otra de las cosas de Sanlúcar con su gente, a las que reconoce y luego no las reconoce ni nada, ¿no? Manuel García Rodríguez, hijo predilecto o adoptivo de Sanlúcar, no tiene calle. Y la calle de Turina no sé cuál es. Si la calle de Turina tiene una calle en Sanlúcar, seguramente será una calle chica porque no la conozco, o ubicada no sé en qué barrio. Y Antonio de Orleán, duque de Montpensier, tampoco tiene calle en Sanlúcar, ¿no? Yo no te sabía decir ahora mismo, a mí no lo sé. A la Infanta sí, ¿no? Sí, a la Infanta, de la Infanta. Pero al duque de Montpensier no. Bueno, y el trabajo, José Carlos, de la biografía de Luis Fernando de Orleans, el más depravado príncipe Borbón, el infante maldito. Lo de más depravado príncipe Borbón, eso fue la editorial fue para atraer un poquito al lector, ¿no? Sí, puedo decir que el título es bastante contundente. Ese libro se le mandó a don Juan Carlos, rey de España, o rey emérito de España, ¿no? Y creo que le encantó. No le afectó en absoluto que fuese el más depravado príncipe Borbón, ¿no? ¿Quién era realmente Luis Fernando? Fue el hijo menor de la infanta Eulalia y del infante Antonio de Orleán, hijo de Montpensier, que fue un bala perdida, ¿no? Tú conoces un poco, me parece, además tiene amistad con este señor de Cabra, el escultor. Sí, Salvador Guzmán, que escribió la biografía de la infantona, ¿no? Y si la has leído, pues sabrás un poquito quién era el padre. No lo he leído, lo tengo... ¿Quién era el padre de Luis Fernando, ¿no? Luis Fernando era homosexual, ¿no? La infanta Eulalia no admitió nunca que tener un hijo homosexual. Entonces eso te marca muchísimo, ¿no? O sea, tu madre no te quiere porque eres homosexual, ¿no? Eso marcó muchísimo y eso definió, creo que de una forma muy precisa, el rumbo que cogió la vida de este hombre, ¿no? Y bueno, ¿cómo surge la idea de escribir este trabajo? Bueno, porque siempre hemos hablado aquí en Sanlúcar de don Alfonso, pero nunca de don Luis Fernando. El desconocido, ¿no? Entonces mi padre me decía que tenía un hermano, don Alfonso, que nos decía que se emborrachaba, yo creo que no se emborrachaba, lo que se drogaba, ¿no? Estando en Sanlúcar. Y se paseaba por el barrio alto. ¿Tú te acuerdas de la tienda en medio antigua? Sí. No, tú eres joven, ¿no? ¿Tú no te acuerdas? Bueno, la tienda en medio antigua, que era una especie de taberna, pues se paseaba por ahí don Luis Fernando y regalaba billetes de 20 duros en los años 40, ¿eh? Entonces era una persona que sabían que este hombre era el hermano de don Alfonso, pero no se sabía nada más, ¿no? Y entonces investigando, pues descubrí quién era esta persona, ¿no? ¿Y tiene oficio y beneficio? Don Luis Fernando, sí, su oficio es gastar dinero, ¿no? Y beneficio ninguno. Beneficio, pues, tener una gran arca, ¿no? Casarse con la mujer más rica de Francia y arruinarla en 4 años.
Así. Así, es el único infante de España que no está enterrado en el Escorial, está enterrado en París, ¿no? Podemos hablar que es uno de los pocos libros, si no es el único, que podemos encontrar con su bibliografía, con su historia, ¿no? Porque no, bueno, yo no conozco nada actualmente. Nunca se ha escrito nada sobre Luis Fernando. Si se ha escrito como un hermano que tuvo don Alfonso que se fue a París, ¿no? Es que en París incluso estuvo complicado incluso con un crimen, ¿no? Sí. Sí, en una orgía de homosexuales, y curiosamente cogieron el cadáver, él con su novio, que era don Antonio de Vasconcelos, cogieron el cadáver, lo montaron en un coche y fueron a la embajada española, porque allí decía que aquello era tierra española, ¿no? Una embajada es tierra del país a la que representa, y como él era primo de Alfonso XIII, que él quería dejar allí el cadáver, ¿no? Le dijeron que en absoluto. Entonces el otro, el Vasconcelos, su novio, se llama la embajada portuguesa, y también no es posible. Total, allí lo detuvieron en la embajada portuguesa, dieron parte a Alfonso XIII y le quitó el título de infante de España. Montpensier. Y lo expulsaron de Francia, ¿no? José Carlos Montpensier, los Borbones. Estos son Orleans más que Borbones, ¿no? Más Orleans que Borbones. Sí, son Orleans. ¿Qué te queda? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué tienes en mente? Yo quería hacer sobre el infante don Alfonso, ¿no? Pero resulta que está tratando con la Fundación Francisco Franco, que es donde hay una gran cantidad de documentos relacionados con don Alfonso, cuando lo desterró y lo mandó a Sanlúcar y demás, ¿no? Pero la Fundación Francisco Franco, a pesar de que recibe subvenciones del Estado, no permite que allí se vean ciertas cosas, ¿no? Y entonces, si no tengo eso de la Fundación Francisco Franco, no me interesa escribir el libro de don Alfonso, ¿no? Porque la cosa política entre don Alfonso y Franco y demás suele ser interesantísimo. Lo que sí está a punto de salir antes de la Navidad es otro libro de la gastronomía de Sanlúcar, ¿no? Que se va a llamar, o se llama ya, creo que se está haciendo de la imprenta, Historia, modos y sabores de la cocina sanluqueña, donde hay un poco de investigación histórica sobre cómo se empezó aquí a plantar la patata, cuándo se empezó a utilizar el tomate y demás, ¿no? Que hay información de la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Hay una cierta información, incluso hay un documento que se repartió entre los navaceros para saber la forma como había que plantar la patata y cómo tratarla ante las enfermedades y demás. Estamos hablando de la salud. Hablando del final del siglo XVIII. Claro, es cuando se empieza a comer la patata, ¿no? Cuando todo el mundo cree que la patata llegó de América y se empieza a comer, no, se le echaba a las bestias, ¿no? Hasta que Parmentier en Francia, que fue unos años antes, en 1782 por ahí, ¿no? Con la Guerra de los 7 años, los soldados se morían de hambre, entonces plantaron patatas y se empezaron a comer las patatas. Hablando, José Carlos, de esa Sanlúcar quizás próspera de la Sociedad de Amigos del País de 1798, antes de la Guerra Napoleónica. Si no próspera, yo creo con horizontes halagüeños. Sí, ¿no? Bueno, tenía concesiones del Príncipe de la Paz para la agricultura, para el sembrado de vides, importante. Se presentaba bien el horizonte caras a principios del siglo XIX, ¿no? Pero se fue al traste todo, ¿no? Sí, se fue al traste, pero es una pequeña época, porque fue una pequeña década, época muy intensa, ¿verdad? Incluso había colegios para niñas, ¿no? Que era una cosa colegios, no solamente de aprender a coser y demás, sino colegios para aprender. Los agrónomos, ¿no? Aquí, importantes agrónomos, Simón de Rojas Clemente, Esteban de Botelier, en fin, yo creo que fue una Sanlúcar interesante. Y fue unos años antes 50 años antes que Montpensier, ¿no? Empezaron aquí a traer también maquinaria agronómica para agricultura inglesa, ¿no? Y que creo que se presentaban en el Botánico y demás, ¿eh? Sí, además causó una gran sensación, ¿no? Según la prensa del momento, iba la gente a ver al campo la maquinaria a vapor del momento. Pero duró poco tiempo, ¿no? Sí, duró poco tiempo. Incluso capital de provincia y demás, ¿no? Hemos tenido poca José suerte. Carlos, Arde Barcelona. Arde Barcelona. El libro de encargo. A mí me interesa muchísimo ese. Yo he leído algunas cosillas de esa semana trágica de Barcelona, me parece un tema muy interesante, muy recurrente. ¿Qué guarda Arde Barcelona? ¿Qué guarda el título de Arde Barcelona? Exactamente. Pero exactamente es un libro de encargo, como te digo, ¿no? Con motivo del primer centenario de la Semana Trágica, Editorial Alcrón quería hacer un libro y propuse y lo aceptaron, ¿no? Curiosamente el libro está prologado por María Arroyo, y María Arroyo es profesora de Historia de la Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, y este libro lo puso como libro de lectura obligada. Casi de texto, de lectura obligada, ¿no? Yo ahí lo que me remito un poco a los antecedentes de la Semana Trágica, cuando el desastre del 98, que llegan los soldados hechos polvo, ¿no? Y entonces la gente se acuerdan en Barcelona
de cómo llegaron los soldados en 1898. Y ahora resulta que hay otra guerra en Marruecos y quieren mandar voluntarios, no voluntarios, no, soldados de quintas de Barcelona a Melilla, ¿no? Porque en Melilla se ataca una línea férrea. Entonces, ¿cómo empezó la guerra de Melilla? ¿No? Sí. Están, no sé, instalando una línea férrea a unos operarios y le atacan los moros y los matan, ¿no? Entonces esta línea férrea era de una concesionaria de minas, y entonces había que proteger a la minería era de señores de mucho poder en España, y entonces lo que hacen es declarar la guerra a Marruecos, y los primeros soldados que quieren llevar son desde Barcelona. En Barcelona se acuerdan de lo que pasó en el 98 en Cuba. Claro, hay una revolución, ¿no? Cada vez que salió un barco había un follón enorme, hasta que se levanta todo Barcelona en contra de esto que está ocurriendo, ¿no? Es un levantamiento anarquista y anticlerical y antimilitar y anti muchas cosas, ¿no? Que duró una semana entera. Pero el libro Bargín trata de la caída de Maura, ¿no? Porque durante todo el conflicto de la Semana Trágica a la prensa no se le da ninguna noticia, y entonces hay un grupo de periódicos que se llama el Truch, donde está el Imparcial, el Liberal y el Heraldo de Madrid, y se ponen en contra de Maura, y entre los tres acaban con Maura, ¿no? Lo importante es cómo la Semana Trágica, a través de la prensa, acaba con el gobierno de Maura. De eso trata. O sea, hablamos un poco de la crónica social periodística del momento. Aunque está exacto, todo lo que pasó en Barcelona durante la Semana Trágica está todo aquí. Y además transcrito de un periódico que fue el periódico que mejor es un periódico de Barcelona que estaba allí presente durante todos los días, y los periodistas toman nota de todo, y al final viene transcrito, no sé, creo que es La Vanguardia, ¿no? No sé si es La Vanguardia otro, lo que yo he transcrito ahí del año 2000. José Carlos, ¿en qué género te sientes más cómodo? Porque vemos que has tocado desde la historia social, bueno, la historia económica, biografías, ensayo, novela histórica. Periodismo. Yo hacer mis páginas de periodismo es lo que más me gusta. La forma de escribir periodísticamente, ¿no? Yo lo aplico a mis libros de biografía y creo que le van bastante bien, y a mis ensayos le va bastante bien el estilo periodístico, ¿no? Porque es un estilo conciso, claro, además fácil de leer y demás, ¿no? Y creo que es un poco el éxito, sigue teniendo éxito de algunos de mis libros. Pero mejor me encuentro yo escribiendo sobre un pueblo, escribiendo sobre un vino, la bodega y demás, ¿no? Esa crónica típica, ¿no? De máquina de escribir, ¿no? Eso, hablando con el tío de la bodega y luego transcribiendo todo lo que pasa en la bodega o en el restaurante y demás, ¿no? ¿Se está perdiendo ese tipo de periodismo, José Carlos? Quizás las nuevas tecnologías. Bueno, eso lo ves ahora en hay muchísimos blogs por ahí, ¿no? Que exactamente, pero quizás el tú a tú, ¿no? El cara a cara, el compartir un vino y hablar, en este caso, si tienes que escribir una crónica de una bodega, visitar esa bodega. Sí, eso es lo que... ya no lo hago, eso es lo que yo hacía, ¿no? Visitamos restaurantes y bodegas, ¿no? Sí, pero... Y estamos un día enterito en la bodega, ¿no? Por eso te comento, ¿crees que se está perdiendo? No, yo creo que no, que hay revistas especializadas en vinos que sí que lo hacen, además lo hacen muy bien. O sea, hay una explicación que el periodista enólogo existe, ¿no? Como el periodista gastrónomo, ¿no? Y los hay más muy buenos. Bueno, aparte de la escritura, del periodismo, de la investigación, de la efeméride, de todo lo que conlleva un trabajo literario, un trabajo histórico, también eres aficionado a la oratoria, ¿no? Porque ¿La oratoria? Sí, ¿no? Pregonero, ¿no? De la Feria de la Manzanilla. Son compromisos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Pregonero también de la Feria de la Manzanilla, si no me equivoco, en el 2010. En mi página viene el pregón, no sé si lo has leído, ¿no? He leído, sí, bueno, he estado informándome y he leído parte, no he leído todo. Mis pregones no tienen mucha... Estas cosas de poesía barata y tal, y de rima, porque a mí eso no me va, ¿no? Estrictamente periodístico. Sí. No sé, lo otro lo considero un poco juegos florales del siglo XIX, ¿no? Cosa que ya ha pasado un poco la historia. Incluso fui pregonero de la fiesta del Guadalquivir, yo. Sí, bueno, pero... En el 85, ¿no? Al año siguiente de Antonio Gara, fíjate, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, nos has contado que tiene algo en mente con el libro de don Alfonso, pero aparte... este final de año que nos queda, este otoño, este invierno que se nos aproxima. Yo de momento estoy atendiendo la revista a las que escribo, ¿no? Lo que sí ha salido hace unos días, me ha salido un nuevo medio para escribir, que es el News Herald de Miami, ¿no? En español, ¿no? Es un periódico de cubanos en Miami, y entonces me han ofrecido hacer una página todos los meses sobre vinos de España.
José Carlos, se me quedan muchísimas cosas en el tintero, por supuesto, y otros libros que se me quedan, por ejemplo, es el caso Strauss. El caso Strauss. ¿Qué te lleva a escribir sobre esta trama? Pues me lleva a escribir que se cumplían 75 años de la ruleta Extraperlo, del timo este. Es un momento de muchísimos escándalos aquí en España, ¿no? de mucha porquería política, y entonces un poco me viene a cuento porque es un escándalo que se produce durante la República. Todo el mundo conoce lo que es el extraperlo, ¿no? Que era la venta de productos de primera necesidad, víveres, ¿no? Y demás, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Pero no saben de dónde viene, mucha gente no sabe de dónde viene el nombre del extraperlo. El extraperlo viene de esta ruleta trucada, ¿no? De un tal Daniel Strauss y un tal Perlovi, que vienen a España a instalarla, diciendo que es una ruleta. Además es cierto, una ruleta que tú puedes hacer un cálculo que no era un juego de azar, que estaba prohibido el juego de azar, sino que era una ruleta donde tú hacías un cálculo, apostabas y siempre le tocaba, pero eso es imposible porque la banca perdía, ¿no? Entonces tenía un botoncito eléctrico, salía otro número del que tú habías apostado, ¿no? Entonces era un timo, ¿no? La picaresca española... En la que estaba metida un montón de políticos, ¿no? Entre ellos el ahijado de Alejandro Lerroux, ¿no? Del jefe del partido Radical, un partido que con un montón de escándalos a lo largo de su historia, ¿no? Sí, y de hecho eso fue lo que hizo caer a Alejandro Lerroux, que era de derecha, ¿no? Bueno, sí, de derecha, de centro, más centro derecha, con la Seda, que estaban en el poder, ¿no? Centro de estudios de derecha... El escándalo este que sale a la luz fue lo que hizo que incluso acabara la República, porque después de Alejandro Lerroux fueron las elecciones de febrero del 36, ¿no? El Frente Popular y la guerra, ¿no? Por culpa del escándalo este, porque podía haber seguido Alejandro Lerroux con la Seda, con Gil Robles gobernando, ¿no? Pero esto hizo imposible que pudiese continuar las repúblicas en manos de la derecha. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué momentos te quedas de tu amplia carrera literaria? ¿Con qué me queda mi amplia carrera literaria? Sí. Habrás vivido un momento no sé si es carrera literaria, entonces me dedico a escribir, ¿no? Yo pienso que sí es una carrera literaria. Yo me quedo con cuando vas cuando estás preparando tú la estructura de un trabajito y sabes que hay documentos en tal sitio, en tal otro, ir a empezar a ver los documentos. Eso de coger un documento en tu manita y si el documento ha sido inédito, nunca lo ha cogido nadie, es una cosa estupenda. Eso lo que más me gusta es la investigación en archivos. Y además en archivos nacionales que están ahora tan bien atendidos, ¿no? Y eso es estupendo, eso es muy bonito, porque ahí va sacando cosas de que luego eso va haciendo páginas del libro, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, la investigación. Cuando ya está hecho, pues está hecho, ¿no? Sí, pero y cuando lo ves siempre dices, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro, mejor que haces olvidarte del libro y dejarlo ya tal como está, ¿no? Si no, ¿cómo estás viviendo si lo estás viviendo de alguna manera, los preparativos del 5º centenario de esta primera circunnavegación? Bueno, para empezar yo lo veo mal porque me parece que de momento hay dos instituciones que quieren hacer cada uno por su cuenta la celebración del 5º centenario, yo eso no lo entiendo, ¿no? Entonces, y además no sé si el ayuntamiento defiende a uno o a otro, o va a defender a los dos, ¿no? No se va a apoyar a los dos, ¿no? Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es unir a los dos y unirlos con el propio ayuntamiento. Yo no lo sé, yo creo que muy mal, ¿no? Bueno, yo es que no veo irracional, no veo que sea una cosa y aparte normal, ¿no? Y aparte de toda esa parafernalia que quizás hay con los preparativos, ¿cómo ves el proyecto en sí? O sea, ¿cómo ves esa celebración en sí de ese 5º centenario? Yo creo que la celebración de una efeméride tan importante como esta tiene que tener algo más sólido en la ciudad, ¿no? No sé, algo que incida en el urbanismo, en algo, ¿no? Creo que van a condicionar un poco un eje que han hecho, me parece que de la calle Caballero hasta el Castillo de Santiago, ¿no? Eso lo van a condicionar, me parece, ¿no? Creo, no te puedo decir. Yo creo que lo presentó hace poco. Pero yo creo que lo más importante es el acceso al barrio alto, al barrio histórico de Sanlúcar. Hay un barrio que se llama el barrio de los Bretones que da asco verlo, ¿no? Y yo creo que hay que acondicionar la ciudad para ese momento. Lo menos importante es hacer actividades de tipo literario y demás, ¿no? Lo importante es que algo que quede para el futuro, ¿no? Ya lo intentó en su momento. No sé, pergeñar un modelo de ciudad, ¿no? O algo, empezar con motivo de esa efeméride un modelo de ciudad, ¿no? Y trabajar sobre eso. Es que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Es
que ya quedan, empezaron a hablar del quinto centenario hace 5 o 6 años. 7 años. Y aún no se ha hecho nada, no hay nada definido de lo que se vaya a hacer, ¿no? Ahora está el alcalde convocando a ciertas asociaciones y demás, a ver qué se quiere hacer. Pero lo que tiene que decir, voy a hacer esto, ¿qué opináis? No, pero voy a decir, voy a coger yo opiniones de la ciudadanía, eso no puede ser, pues yo creo que arreglen mi calle, el otro dirá, yo no sé, que era una placita, que los niños pueden jugar al fútbol, eso no puede ser, ¿no? Son una ciudad con 70.000 habitantes, ¿no? Sí, señor. Con una carga histórica importantísima, ¿no? Y bueno, y con una serie de elementos muy atractivos, ¿no? Para una forma eso de encauzarlo y de sacar dinero, que tenemos un montón de parados, ¿no? Claro, y ya bueno, ya tenemos precedentes, ¿no? Ya lo intentó en su momento el señor Genaro Cabestany. Genaro Cabestany. Hemos estado hablando antes de empezar y... ante todo eso es este gestio, ¿no? El celebrar aquí el cuarto centenario en 1919-1922, pues celebrarlo dejando algo importante en Sanlúcar, ¿no? Él hablaba de una exposición y demás, y unas estatuas en la calzada y que recordase la efeméride, ¿no? Pues no consiguió nada en absoluto, a pesar de tener el apoyo del gobierno de España, ¿no? Le faltaba el apoyo del ayuntamiento. De las instituciones locales. Eso es. Bueno, nosotros antes de marcharnos, José Carlos, hay una pregunta que quiero hacerte también. Yo sé que tienes siempre a tu lado un libro de la historia y vida del Quijote. Sí, desde hace ya 30 años o más. Y forma parte de tu literatura diaria, ¿verdad? Yo cuando me canso, porque yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, ¿no? Para que si no tienes tú una norma muy estricta, eso de que viene es mentira, ¿no? Tienes que ponerte a trabajar todos los días si quieres que te salga algo. Y yo cada hora por ahí salgo para un cigarrito al jardincito, luego entro, leo unas páginas del Quijote y estoy ya en forma, ¿no? Como diciendo, hay que ver cómo escribía este tío, ¿no? Me voy a poner yo a ver si puedo yo intentar hacer una cosita, que sea un no por mil, ¿no? Un no por mil. Bueno, José Carlos, ha sido un placer tenerte en Café de Levante, esta ventanita a la literatura y a la cultura sanluqueña. Espero que te hayas sentido muy a gusto, en tu casa. Muy a gusto. Y que podamos contar, por supuesto, contigo para una próxima vez, con otra mesa diferente, porque se nos ha quedado muchos libros, por supuesto, y muchos trabajos sin mostrar. Pues cuando quieras, muchísimas gracias. Y nosotros, amigos, volvemos para la semana que viene, como digo, a esta ventanita a la literatura y a la cultura sanluqueña, no solo sanluqueña, sino a la cultura provincial, comarcal, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con nuestro rincón literario de manos de Eduardo Domínguez el Lobato, y como siempre digo, buenas noches a todos y sean muy, muy felices. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula, viendo lo cual Don Quijote mandó al leonero que le diese de palos y le irritase para echarle fuera. Eso no haré yo, respondió el leonero, porque si yo le instigo, el primero quien hará pedazos será a mí mismo. Vuesa merced, señor caballero, se contente con lo hecho, que es todo lo que puede decirse en género de valentía y no quiera atentar segunda fortuna. El león tiene abierta la puerta, en su mano está salir o no salir, pero pues no ha salido hasta ahora. No saldrá en todo el día. Y la grandeza del corazón de vuesa merced ya está bien declarada. Ningún bravo peleante, según a mí se me alcanza, está obligado a más que desafiar a su enemigo y esperarle en campaña. Y si el contrario no acude, en él se queda la infamia y el esperante gana la corona del vencimiento. Así es verdad, respondió Don Quijote. Cierra, amigo, la puerta y dame, por testimonio,
de la mejor forma que pudieres, lo que aquí me has visto hacer. Conviene a saber cómo tú abriste al león. Yo le esperé, él no salió. Volví a esperar, volvió a no salir y volvióse a acostar. No debo más y encantos afuera. Y Dios ayude a la razón y a la verdad y a la verdadera caballería. Y cierra, como he dicho, en tanto que hago seña a los huidos y ausentes para que sepan de tu boca esta hazaña. Hízolo así el leonero, y Don Quijote, poniendo en la punta de la lanza el lienzo con que se había limpiado el rostro de la lluvia de los requesones, comenzó a llamar a los que no dejaban de huir ni de volver la cabeza a cada paso, todos en tropa y antes cogidos del hidalgo. Pero alcanzando Sancho a ver la señal del blanco paño, dijo: que me maten si mi señor no ha vencido a las fieras bestias, pues nos llama. Detuviéronse todos y conocieron que el que hacía las señas era Don Quijote, y perdiendo alguna parte del miedo, poco a poco se vinieron acercando hasta donde claramente oyeron las voces de Don Quijote que los llamaba. Algo de esta fantástica segunda parte del Caballero de la Triste Figura y también Caballero de los Leones, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato, Eduardo.